una cabeza de pollo y me olvido. A ver, ahora ya empezamos a grabar. Bueno, vamos a ver sobre la situación de la mujer. ¿Ya? Grecia era una sociedad jerárquica, bien jerárquica, sí, es uno de los modelos del esclavismo. ¿Ya? Entonces la mujer tenía un modo de vida, ¿cómo se llama? Unas condiciones de vida bien especiales, ¿sí? Aristóteles, por ejemplo, decía que la mujer solo se diferencia del animal en que la mujer tiene voluntad. Ay, O qué sea, grosero. a ese nivel, ¿sí? Ojo. Grosero. Y estamos hablando de Aristóteles, o sea, es uno de los más grandes filósofos, pensadores que ha dado la humanidad, es Aristóteles. Entonces, tiene grandes escritos, ustedes pueden leer la poética, la política, la metafísica es impresionante, la física es genial, o sea, sus escritos son interesantes, pero justo en la política, por ejemplo, tiene este capítulo ahí dedicado con respecto a la mujer, ¿ya? Estamos hablando de Grecia como una sociedad esclavista, de una sociedad, ahora les llaman patriarcal, evidentemente era patriarcal, era gobernada por jerarquías, por consejos de ancianos y todo eso, ¿no es cierto? Y era una sociedad muy jerárquica, ¿ya? Entonces, de la situación de la mujer en general no podía adquirir ninguna propiedad rural. Sí, la propiedad rural son las tierras y eso ubicadas para lo que es el cultivo. Sí, Profe, dime. ¿y entonces cómo hacían para tener un hogar, por decirlo así? O sea, ¿tenían que estar casados para que el hombre lo haga o cómo? Exacto, ¡Ay, qué groseros! literalmente. Y me acuerdo de eso porque ya vamos a llegar a esa parte. Sí, Está bien. entonces, como digo, hola Rafa, como digo, la mujer no, o sea, no podía adquirir una propiedad rural, ¿no es cierto? En el caso de la mujer ateniense, por ejemplo, si era la única sobreviviente, por ejemplo, enviudó, o era la única hija, el padre de familia griego no llegó a tener hijos, sino solo una hija, ella heredaba, ¿no es cierto? Se le permitía. Pero la única manera de gozar de usufructo, ¿no es cierto?, de ganar de esa herencia, era casándose. ¿Con quién tenía que casarse? Con el familiar más cercano del padre familia. Podía ser su tío, podía ser O sea ¿cómo que se antes llama? se casaban entre familia. Claro. Bueno, esa práctica es Mis hasta ahora, se hermanos. llama endogamia, pero en esas épocas era mucho más común. Por Ya. ejemplo, en los incas pasaba igual. Los incas tenían prohibido el incesto, pero el inca se casaba pero las collas del inca, las esposas del inca eran sus hermanas o medio hermanas. Qué denso. En los griegos era igual, se casaban con sus hermanas literalmente. ¿Sí? Si ustedes leen en la Biblia que tiene mucha influencia egipcia, por ejemplo, cuando va el patriarca Abraham, va un super rey y se le lleva a la esposa. Y Dios le sale, le hiere con lepra y toda la cuestión, y él dice, pero yo no sabía, él me dijo que es su hermana. Y le dice, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Él dice, bueno, tuve miedo, pero también es mi hermana, dice. No es la hija de mi padre, pero es la hija de mi madre. Entonces, esa era una práctica muy habitual. Son posteriores las legislaciones que van a decir, no, se prohíbe esto. Ya, se prohíbe. Pero era muy común. Yo les he contado la historia de Carlos II, el último rey de la Casa de los Austrias en España. Él llegó a ser muy enfermo, ¿no es cierto? El prognatismo famoso de los Austrias, que es la quijada salida, esa quijadota salida, esa es una
esa era una cuestión propia de endogamia, pues. Y el hombre además tenía problemas, era Klinefelter y ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es producido por la endogamia, por estarse casando entre parientes. Ya les voy a enseñar una foto de Carlos II cómo era. El pobre hombre no podía ni comer. Así de desesperante era. No, la endogamia era terrible. Les voy a compartir la pantalla. ¿Quién escribió? ¿La que qué? Ay, ay, ay. Hola, Angelina, ¿cómo estás? Gracias por venir. Y la endogamia. La endogamia es del matrimonio cerrado, ¿no? El matrimonio entre parientes. Ah, ¿Sí? chao. Miren el nivel de deformidad que llegó a tener en su mandíbula. ¿Sí le ven ahí? Ah, es el que tiene mandibulota. Claro. Y allá mismito. Ah, sí lo he visto. Ya. Eso se llama prognatismo, ¿sí? Bien feo Eso el era pobre. famoso en la casa de los Austrias. Y eso es ¿Cómo propio famoso? y es propio justo por las endogamias, ¿no? Por casarse entre familiares. Familiar está. ¿Qué Tiene que ver eso? Lo que pasa es que, Se replica el ADN, pues salen claro, deformecitos. entonces, y eso que, bueno, él llegó a tener prognatismo y fue Klinefelter y estéril. Hay otros que llegan a tener, o sea, el problema cromosómico es tan tenaz que algunos llegan al retardo y todo eso. Pues una nota bien lamentable eso. Y la vida de este hombre fue bien triste. O sea, leer sobre la vida de él es para ponerse a llorar, es eso. Pero volvamos a Grecia, ¿ya? Entonces, sí, si es que la mujer, por ejemplo, se moría el padre de familia o el esposo y ella es la única heredera, ¿no es cierto? Podía gozar de los bienes de esas propiedades solo si volvía a casarse con algún familiar del esposo. ¡Qué groseros, profe! ¿Por qué son así? No podía usufructuar por sí sola. Cuando el hombre compraba dote, o sea, compraba tierras y todas esas cosas, al hombre se le permitía inclusive comprar su novia. Cholos, qué ¿Sí? groseros. Si es que era, ¿cómo se llama? Si es que el hombre inclusive, Grecia era una sociedad muy nacionalista, pero al hombre inclusive se le permitía comprar su novia desde el extranjero. ¿Ya? En casos de guerra. Mujeres y todo. Sí, literal. Eso es lo que yo digo. O sea, ustedes cuando ven a Aristóteles, ven, es muy claro la sociedad griega de esa época. ¿Sí? Ya me cayó mal. Aristóteles justo decía, la mujer, lo único que le diferencia a la mujer de un animal es que la mujer tiene voluntad, puede hablar. O sea, Ay. pero era a ese nivel al que se le tenía socialmente. ¿Ya? En casos de guerra, si ya se cogían presos, se esclavizaba a unos, se mataba a los otros, pero las mujeres y los niños eran considerados parte del botín, al igual que el ganado o los bienes muebles. Los niños también. Sí, claro, porque los niños, ya no se diga niñas, o sea, niños y niñas, eran supeditados a la propiedad del padre de familia, del varón. ¿Ya? Entonces, eso, ¿sí? Las mujeres podían ser parte del pago para los esclavos. Por ejemplo, si ustedes leen la Odisea trata del viaje de Odiseo, ¿no es cierto? Termina la guerra de Troya, les ganan por fin y comienzan a regresar, algunos se pierden, otros se mueren, y el que llega es, hola Carolina, y el que llega es Odiseo. El Jorge. Perdón, ahora Jorge, disculpe. Ya. ¿Cómo se llama? El Odiseo comienza a volver y resulta, cuando está llegando, que se entera que
como se tardó en llegar, o se envolvió, se tardó, o sea, desapareció más de 10 años, una bestialidad así. Comenzaron a haber full pretendientes para casarse con la esposa de Odiseo. Y se armaba un rollo y ella esperaba, y ella tenía que escoger esposo. Obligatoriamente. Tenía, porque es la reina y ella no podía reinar. Entonces, una cuestión así. Llega Odiseo, se entera y dice, con que esas tenemos, si la quieren agarrar con mi esposa. Bueno, entonces hace un ejército, recluta a los esclavos y les promete darles propiedades, darles algunas cosas y darles una mujer a cada uno. O sea, la mujer era parte de pago. Sí, era medio de pago para el trabajo de los esclavos. Sí, si había un esclavo que hacía muy bien su trabajo, uno de los pagos que se le daba era darle una esposa. Tómate la regalo. Ya era una forma así. Ahora, los trabajos comunitarios, en cambio, sí permitían ser también ejercidos por las mujeres. La mujer normalmente tenía que estar dentro de la casa, pero cuando había que hacer trabajos comunitarios de uso colectivo, ¿no es cierto? Ahí la mujer también tenía actividad. ¿Ya? Ustedes pueden ver un poco lo que decía Estefanía, la mujer tenía que prepararse para casarse. Punto. Y prepararse para casarse era prepararse para engendrar hijos. Nada más. ¿Ya? Sin embargo, dentro de este sistema prácticamente esclavo, ¿no es cierto?, con la mujer, ¿ya? Eran las mujeres más respetadas en esto, obviamente, eran las mujeres que lograban mantener un refinamiento dentro de la casa, pero también las nodrizas, ¿ya? En el caso de mujeres esclavas, ya literalmente esclavas, ¿sí? Si esa mujer era nodriza o se encargaba de acompañar a la señora de la casa, o era considerada, o como se llama, o si cuidaba a los hijos, ¿no es cierto? O ese tipo de cosas, esa mujer era considerada inclusive parte de la familia. Era casi considerada con el respeto de una segunda madre. Sí, era como una cuestión así. Era como una esclava de muy alto rango, de mucho respeto. ¿Sí? Verán, yo les estoy dando unas cosas que no son bonitas, ¿no es cierto? De la sociedad griega. ¿Ya? Así es. Eso es bueno saber porque la sociedad griega no era una sociedad ideal como la gente piensa. Tuvieron mucho desarrollo e influenciaron mucho en el mundo, que es lo que yo les indiqué en el escrito ese largo que les mandé a hacer, ¿no es cierto? Había mucha influencia en el mundo. Pero, ¿cómo se llama? Pero la sociedad griega, otra vez, era una sociedad esclavista. Hay algunos volados que dicen que como, por ejemplo, las nodrizas o las esclavas cuidadoras de niños o las que acompañaban a la casa eran muy respetadas y eran casi consideradas de la familia. Algunos volados dicen, entonces la esclavitud no fue muy grave. O los griegos eran muy abiertos, muy cosmopolitas. La prueba es que trataban muy bien a sus esclavos. No. Estamos hablando de un hecho específico. Y ustedes saben que esclavizar a la gente no es correcto. ¿Ya? O sea, eso hay que tener bien, bien claro, ¿sí? Déjenme un chance porque tengo que registrar cuáles son los asistentes. ¿Ya se acabó la clase? Sí. No todavía. Conectando con el audio de Ricardito, ¿no es cierto? Y el Teo. Muy bien. A ver. Aquí es bien interesante el caso de la mujer espartana. Resulta que de todas las polis griegas,
La mujer espartana era la única que gozaba de la misma educación del varón. Es decir, podía dedicarse a las artes, o sea, podía trabajar dedicarse a las ciencias y eso, o sea, sí pasaba eso. ¿Sí? La mujer inclusive se dedicaba al gimnasio, se educaba como el varón en actividades de guerra. ¿Sí? Los espartanos Esparta era una polis guerrera, netamente guerrera. ¿Sí? En las polis griegas todos se educaban para la guerra, pero en Esparta la educación militar era como su sello personal, ¿sí? Desde pequeños. ¿Ya? Entonces, la mujer también se educaba en ese sentido. ¿Ya? Pero parece que esa era una situación que entre las mujeres griegas de las otras polis no era bien vista. ¿Ya? Cuando el varón tenía que irse a guerras, que es lo que pasaba en el mundo antiguo, ¿no es cierto? Que el varón se iba a la guerra, ¿ya? La mujer tenía la potestad de administrar las haciendas en su ausencia. ¿Sí? Entonces, se puede decir que en el caso de la mujer espartana había una gota más de libertad. Ya. Sin embargo, la mujer espartana tenía su obligación social de parir. Su realización es como madre. Sí, o sea, en eso seguía siendo tan griega como el resto. ¿Ya? Ahora, resulta que la mujer griega, hay filósofas, pues. Está Aspasia de Mileto, está Safo de Lesbos. Están algunas mujeres, ¿sí? Que se dedicaron a la filosofía y el pensamiento. Pero ahora esperemos un rato. Se dedicaban a eso. Sin embargo, las mujeres no tenían acceso a la vida pública. Tenían que estar dentro de la casa. Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que la mujer podía dedicarse a estas actividades si tenía que estar dentro de la casa? ¿Cómo creen que pasaba eso? Tenía clases online. No había clases online. Tenía, o tal vez aparte de eso, tenía otros empleados, ya que, como usted dijo, ese tipo de mujer tenía un estatus más alto en la sociedad. Muy bien, esa es una, ¿no? Esa es una. Las mujeres que podían dedicarse a eso eran aquellas que eran esposas o hijas de grandes personajes públicos, sí, de hombres poderosos. Y como hombres poderosos podían decir, no, yo quiero que mi esposa se eduque. Y le voy a dar el chance de que acceda a esto. O sea, jamás era decisión de la mujer educarse. Exacto, Angie, muy bien. ¡Qué porquería! Ya, pero a ver, y sin embargo, hay otro caso donde sí podían las mujeres acceder, las mujeres libres, ¿no? No las mujeres esclavas. Por su cuenta, supongo. O sea, leyendo y tal. Bueno, si es que habían casos de rebeldía, sí, no está registrado. Eso sí. Siempre es de acuerdo a la, ¿cómo se llama? La prerrogativa que pueda darle el esposo o el padre. Y aún así socialmente eso era como, oye, le estás enseñando a leer a tu hija. ¿Cómo dejas que tu esposa haga eso? Ya, o sea, cachen el asunto, ¿sí? Pero había otro caso más, que la mujer libre podía acceder a las ciencias e inclusive ir al simposio. El simposio era la asamblea pública donde se educaban los varones. Adivinad cuál. Medicina. No sé. No. O sea, no sé. Supongo que hacían como médicas Ya, en no. otras cosas, pero eso no es estudiar. No. Llegaban a estudiar, o sea, estoy hablando de filósofas. La filosofía era...
¿sí? Mm, Verán, eso pasaba. Fingían ser hombres. No, eso, de hecho hay una cuestión de la papisa en la película, pero no. Eso pasaba cuando la mujer libre accedía al cargo de hetera o hetaira. En español. La hetaira o hetera era una cortesana, es decir, una Una prostituta prostituta. refinada. Lol. ¿Es Ya, en en serio? Grecia habían dos tipos de prostitutas, las refinadas y las ordinarias. Las ordinarias, las que estaban en prostíbulos, se llamaban pornai. Y las refinadas eran las heteras o hetairas. ¿Sí? Ellas eran mujeres preparadas literalmente para actividades de cortesanía, de esa prostitución fina, refinada, de altas esferas, ¿sí? Para ser acompañantes, ¿sí? Para ser, ¿cómo se llama? Compañeras, acompañantes de grandes personalidades públicas, masculinas, ¿sí? Esas eran las hetairas. Y ya, a ver, Jorge dice, era porque como mujer espartana. No, ojo, esto no era solo con la mujer espartana, ¿sí? Y tampoco es que podían seguir el camino que quisieran. La mujer espartana podía educarse como el varón en gimnasia, en artes y todo eso. Es más, debía educarse en eso porque así demandaba la ley espartana. ¿Sí? Si la ley espartana, que era una ley hecha por una pela, por un consejo, por una asamblea masculina, la mujer decidía que la mujer no haga eso, la mujer no hacía. La realización en general, siempre la realización de la mujer de todas las polis griegas era una realización, ¿cómo se llama? Era una realización como madre. Tenían que ser madres. Eso era. Se realizaban socialmente cuando eran madres, matronas. ¿Sí? Yo les estoy hablando en general, más en la parte ateniense, ¿no es cierto? Si la mujer, que era Atenas era la cuna de la civilización griega, ¿no es cierto? Es el sitio de mayor esplendor. Sí, ahí es donde se va a dar la democracia con Clístenes y con Pericles. ¿Ya? La única forma en la que la mujer podía acceder a la vida pública, educarse en los simposios, era solo si fuera hetaira. Consulta. ¿Por qué creen que cómo creen que la mujer podía llegar a ser hetaira? O cortesana o esta prostituta refinada. Estando con todo el mundo, tipo, aclarándolo oficialmente, no sé. Eran educadas para eso. Acuérdense. Y no podían ir ellas solas a los cabarets a decir, buenas, quiero ser una prostituta. No, tenían que hacerlo por disposición del esposo o por Eso disposición. también. Claro, Dios. o por disposición del padre. O sea, era también con autoridad Exacto. masculina o algo así. De lo contrario, si era alguna así que se daba por quererse liberar y acceder a esa prostitución, no llegaba a ser retaira, llegaba a ser una pornai. O sea, Qué que por más de que terrible. tenía derechos, tenía que pedir el permiso del esposo. Exacto, literal era así. Y si no tenía esposo, no puede hacer nada. Tenía que tener esposo porque si no se fregaba. ¿Qué Entonces, pasa si no tenía esposo, profe? era considerada cualquier cosa, o sea, le obligaban a esposar. A ver, depende, porque si es que era hija o viuda de algún gran señor griego, créeme, iba a tener pretendientes que le iban a esposar a la fuerza. Incluso, ¿sí? O sea, no había de otra. Ay, profe, qué terrible situación. Ya, entonces, claro, en el Profe, caso, o sea,
Dime, Angelina. O sea que básicamente la mujer en ese entonces solo servía para procrear. Exacto, esa era la realización femenina en esas épocas, era la procreación. Entonces, si no tienes hijos, no eres nadie. Exacto. Y eso se ha planteado hasta ahora, ¿no es cierto? O sea, Porque en hasta ese ahora entonces tenían 1500 hijos. ¿Y qué pasaba si una mujer se oponía ante el parto? es que socialmente eso era muy mal visto, pues. Vean, es que hasta ahora socialmente si hay alguna mujer que no quiere casarse, no quiere tener hijos porque no quiere hacerlo, ¿no es cierto? Siempre es algo que no es muy bien visto. Es como, chuta, ¿qué pasa contigo? ¿Sí? Eso es muy raro. Es bien tenaz eso, ¿sí? En esas épocas era mucho más opresivo. La mujer tenía que procrear. Y en el caso de las espartanas tenían que procrear y procrear hijos sanos. Porque si además procreaban algún hijo enfermizo o esa cuestión, al hijo había que matarlo. ¿En serio le mataban al hijo? Claro, o sea, no hay nada que ver con las nociones de cuidar de la infancia y toda la cuestión que se tiene ahora. O sea, ahora tienen legislación para cuidar. O sea, quédate en casa, viejo. O sea, ese tipo de cosas les dicen, ¿no es cierto? Era eso, ¿ya? Había que tener, la mujer tenía que procrear y procrear hijos sanos y fuertes, porque eran sociedades guerreras. Entonces, en el caso de los espartanos tenían que ser muy fuertes, muy simétricos, muy eso, porque tenían que irse a reventar en la guerra. Entonces, ¿qué es eso de tener hijos debiluchos? ¿Ya? Entonces, sí, la situación era así. Entonces, ¿ya? Las hetairas podían acceder al conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, hay grandes filósofas griegas. La más famosa es Aspasia de Mileto, que era esposa de Pericles, ¿sí? Inclusive ejercían el trabajo de diplomacia, o sea, eran mujeres de gran importancia pública además. Sin embargo, las hetairas más respetables son aquellas que dejaban el oficio de etaira y lograban casarse y tener hijos. ¿Sí? En general, siempre la mujer en Grecia tenía que dedicarse a esa actividad. ¿Ya? La mujer griega siempre rol fundamental el casarse y tener hijos, procrear. ¿Sí? Su vida era en torno a la casa, al interior del hogar. ¿Sí? En el caso de extranjeras, podían ser compradas. Esto inclusive en el caso de nacionales también. ¿Ya? En el caso de extranjeras netamente, eran parte del botín de guerra. ¿Ya? Eran parte del regalo o del pago para esclavos. Sí, esa era la situación de la mujer en Grecia. Mujeres que podían acceder a la educación y al simposio eran las hetairas o heteras. Es decir, prostitutas, cortesanas, prostitutas
libres, ¿no es cierto? Con el permiso para hacerlo. ¿Sí? O sea, los padres las educaban para eso. ¿Sí? Y ahí podían acceder a ese tipo de situaciones, legalmente. ¿Ya? Una pregunta. Adelante. ¿Cómo los papás les educaban a las hijas a ser prostitutas? Ya, porque la sociedad griega era otra. Era otra sociedad y entonces habían cosas que para nosotros nos puede parecer una O aberración sea, hoy. no entiendo el contexto. Lo que me pone a pensar es el método. No sé. Los métodos, bueno, seguramente tenían posiblemente tenían otras detairas o sea, otras detairas o literalmente iban con las prostitutas ordinarias para que enseñen el camino. Pues eso, Bueno. claro, en eso el ser humano es bastante creativo, créeme. O sea, no, sí, sí. Y la otra, además, pero ojo, no era una prostituta cualquiera, era una prostituta refinada, entonces tenía que saber leer, escribir, tenía que tener la capacidad de una conversación bastante decente, ¿no es cierto? De bastante, ¿cómo se dice? Utilidad, de bastante profundidad. Por eso es que habían filósofas, habían poetisas y eso, ¿ya? Entonces, para eso estaban al cargo de maestros que les enseñaban, ¿sí? Y en el caso, bueno, las otras mujeres que podían acceder a este tipo de vida, ¿no es cierto? De conocimiento y eso, eran las, ¿cómo se llama? Eran las mujeres, ¿sí? Las otras eran las mujeres, ¿cómo se llama? Y a otras que podían dedicarse a la ciencia eran las mujeres. Eran las hijas de los poderosos, las hijas, hermanas o esposas de poderosos, ¿no es cierto? O sea, la vida de ellas o sea, la vida de ellas era literalmente siempre estaba supeditada a la voluntad del varón. ¿Ya? A la autoridad masculina. Incluso en las espartanas, que tenían otro tipo de educación, ¿no es cierto? Podían acceder al gimnasio y ese tipo de cosas de forma pública, sin necesidad de ser etairas, estaban con una vida radicalmente supeditada a la autoridad masculina. Sí, incluso las espartanas. ¿Ya? Había otro tipo de prostitución en Grecia que era la de las hieródulas, que eran las prostitutas rituales, ¿sí? Para cultos sagrados. Ahí inclusive también habían varones que se dedicaban a ese tipo de oficio, ¿ya? Pero eso era más, parece, en la parte oriental de Grecia. Sí, en la parte ateniense y eso no era otra situación, ¿ya? Entonces, eso. ¿Qué les pareció la vida de la mujer? Que son unos groseros. Frustrante, Ya, decepcionante. sí, ojo. El contexto Se era un trataban mal a contexto. las mujeres. ¿Perdón? Se trataban mal a las mujeres. Sí, o sea, no era una situación bonita, ¿no es cierto? No era la situación actual. Sí, además para poder tener hijos fuertes y eso recurrían al infanticidio inclusive.
O sea, era muy dura en ese sentido la vida, ¿no es cierto? Profe, Sí, ¿es cierto que incluso a los niños se les tenía como esclavos? claro. Sí, el niño, la mujer, el niño cuando es pequeño, o sea, hasta que no crecía la punta de la barba, estaba siempre a la autoridad del padre. Si el padre quería venderlo, lo vendía. Sí. Entonces, esa es Sí, una yo escuché de situación social. que cuando participaban en guerras se llevaban a las mujeres para que tengan hijos y luego cogían a los hijos y los esclavizaban. Sí, literal. Así es. Así es. La mujer era parte del botín de guerra, además. Sí. Y justo como dice Jorge, se llevaban a a mujeres las llevaban, ¿sí? Y como se llama, para que puedan servir en el campamento y eso como en el trabajo doméstico. Sí, en el trabajo doméstico, cocinar, ese tipo de cosas, o satisfacer al varón cuando estaba con ganitas.